No, entonces vamos a ver un poco de los antecedentes históricos del Estado Social de Derecho. Son varios antecedentes, ya les he hablado un poco de que todo surge a raíz de revoluciones, tratados y demás, y obviamente guerras mundiales. Como por ejemplo, el Estado Estado Social de Derecho surgió por digamos, varios eventos históricos, como por ejemplo la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles, el derecho internacional público, enfocado en la búsqueda para la justicia, las revoluciones mexicanas y rusas, que fueron un detonante para muchas otras cosas más, la Constitución de Weimar, la caída de la bolsa, la caída de la mano invisible, la declaración de los derechos humanos, que ya lo hemos hablado, y los derechos de la primera y segunda generación. ¿Quiénes componen o qué compone el Estado Social de Derecho? Hay tres componentes principales, que es el Estado liberal, el pensamiento democrático y el pensamiento socialista. Por un lado, Estado liberal, que no es lo mismo socialista, que muchas personas confunden, es liberal con socialismo, y bueno, esos términos que están ahora muy de moda. Está el Estado liberal, que es el Estado limitado, no arbitrario, autonomía individual, liberales negativas y derechos civiles, digamos que defienden un poco más de los derechos civiles. Está el pensamiento democrático, que es la posibilidad de igual participación de decisiones políticas, igualdad en el voto, derecho a elegir y ser elegido, extensión de los derechos civiles de la participación. Es el Estado democrático. Nosotros somos un Estado democrático, entre comillas, pero aparecemos en el Estado social democrático. Y por último está el pensamiento socialista, búsqueda de mínimos materiales, equidad social y derechos sociales y económicos, derechos a los trabajadores y derechos de explotación, digamos que se enfoca más en la parte laboral de la persona. Y se tiende a confundir con comunismo y demás cosas. Bien, ¿cómo surge el Estado Social de Derecho? Como todo aquí en Colombia, surge a partir de la Constitución de 1991, es la Carta Magna de nosotros. Entonces, aunque muchos de artículos y demás no se cumplan, deberían cumplirse. Ya le hemos hablado, en Colombia el Estado Social de Derecho descansa en los principios de igualdad, dignidad humana, solidaridad y prevalencia en interés general. ¿Cuál es el propósito? Igualdad real, mínimo vital, participación real y efectiva en la toma de decisiones, protección de los grupos vulnerables, mejor calidad de vida, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si vieron las noticias en estos días con lo que hubo en Chile, la derrota de la Constitución de... se me olvidó el presidente. Bueno, la nueva Constitución que se creó en Chile, a partir que venían de esa Constitución que derrotaron, era de una Constitución de... ay, se me olvidan las terminologías. Bueno, se me olvidó, se me fue la palabra. Bueno, total, es que en Chile derrocaron una constitución ya obsoleta, como la que nosotros teníamos en 1986. Nuestra constitución realmente joven de 1991, muchos de aquí no, obviamente ninguno de ustedes alcanzaron a conocer la antigua constitución, ni yo tampoco, porque cuando la constitución apenas yo tenía como 3, 4 años, entonces no tengo mucha noción de eso, solamente por lo que veo en la televisión y por lo que he estudiado. Bueno, esa constitución nace con se crea con la necesidad de estar en la vanguardia de todos los países que están en defensa, en pro de la libertad de expresión, de la lucha contra la igualdad, la discriminación. En fin, la constitución que teníamos antes, que era la del 86, era un poco retrógrada, por decirlo así. No daba muchas libertades y se estigmatizaba mucho a cierta población, por ejemplo, los afrodescendientes, las mujeres también, los niños, bueno, se violaban muchos derechos y obviamente la Constitución dio partida a muchas más cosas. Además que muchos otros grupos armados en general, como el M-19, en fin, participaron en el partido, otro partido, la UPTC participó, bueno, dieron muchos senadores participaron, entonces digamos como una unión
entre esos varios partidos. Ya en Chile se derrocó la dictadura, ya se murió. Por eso se crea una nueva, por eso votaron a favor de crear una nueva constitución. Pues sí, porque no querían crear rezagos rezagos de esa, de que les recordara lo que habían vivido por esa dictadura. Recordemos que Chile es uno de los países, entonces que han visto en clases sociales, que han vivido, que han sufrido estos rezagos de dictadura más represiva de lo que es en Venezuela. Entonces, las dictaduras han sido muy represivas, tanto de derecha como de izquierda. Y bueno, la de Chile fue algo de derecha y fue bastante opresora con el pueblo. Por eso los chilenos hacen, no sé si han visto las manifestaciones monumentales que hacen. Sí, no, ¿Sí? en Chile últimamente, antes de ese suceso, han habido múltiples manifestaciones y protestas. Sí, Chile ha sido uno de los países que más se han defendido de su pueblo. Tienen un largo historial de defensa, bueno, como Argentina y Chile, Argentina y Chile, sobre todo Argentina, sobre todo Chile, ha sufrido los rezagos de la dictadura. Entonces, no me acuerdo quién era el dictador estoico. Allende fue el que fue derrotado por la dictadura de Pinochet, creo. ¿Sí? Entonces, digamos que eso ha sido bastante confuso y fue bastante sangriento. De hecho, hay muchas películas en Netflix, pues si las quieren ver. Bueno, a partir de la Constitución de Colombia, le dije, el modelo democrático cambió, digamos, por una mayor participación de los colombianos en los asuntos de interés individual o colectivo. Entonces, aquí les muestran uno de los artículos, como 4 artículos que son vitales a la hora que hacen referencia a Colombia como Estado social de derecho. El primero con que se comienza la Constitución es: Colombia es un Estado social de derecho, organizados en forma de república unitaria, descentralizada, democrática, participativa y pluralista. ¿Qué quiere decir? Que nosotros somos un país democrático, o sea, quiere decir que podemos elegir al que nosotros queramos. Señor, ¿Sí? yo puedo decirlo yo. Sí. Bueno, el artículo 1 se refiere a que Colombia es un país libre, ya que es democrático, quiere decir, estamos libres de religión. O sea, el país no es un país religioso, es decir, no hay una religión del país. O sea, no sé cómo explicar esto, pero al constitución anterior se decía que Colombia era un estado católico. En esta constitución ya no está eso. Colombia es un estado social de derecho. ¿Qué quiere decir eso? Que Colombia es un estado donde todo el mundo puede participar y donde todo el mundo tiene los mismos derechos. Bueno, lo que quiere decir, lo que se te fue a Paloma, es que Colombia es un estado laico. Laico quiere decir que hay muchos que tienen derecho a muchas religiones, por eso hay que pentecostés, católicos, cristianos, musulmanes, etc. Lo que ustedes menos crean hay aquí. Entonces, ¿por qué? No tienen por qué derecho a ser juzgados, porque nosotros hablamos de los derechos religiosos, las múltiples religiones que hay aquí. Eso es lo que quiere decir cuando hablabas de religión. Entonces, según el artículo, son fines esenciales del Estado, facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan. Obviamente eso se hace por medio del voto, que es bastante importante. El artículo 40, derecho de los ciudadanos. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, de ejercicio y control político. Eso quiere decir cuando se hace un referendo, una forma de participación. El artículo 95, que es deberes sociales, cívicos y políticos. Toda persona está obligada a cumplir la Constitución. Bueno, como todos debemos cumplir la Constitución, todos los artículos que de ella se derivan, y son deberes de la persona y el ciudadano. Es el deber de nosotros como ciudadanos cumplir con la Constitución. Bueno, ¿cómo se protege y cómo se aplican los derechos? Bueno, ¿cómo se hacen para que para que el Estado como tal funcione? Obviamente cuando no se cumplen este tipo cuando no se cumple la Constitución y debería ser los derechos, deberes y demás, se apela a varias cosas. Primero está el derecho de petición,
Según está la acción de tutela, acción de cumplimiento y acción popular. Cada una en la producción diferente, todas las personas las podemos usar, todas, sin excepción de ninguno. Cuando no, por ejemplo, que la EPS no quiera cumplir con un medicamento vital porque tu tío, primo, mamá tiene cáncer y es obligación de esa EPS hacer cumplir ese medicamento vital para las personas. Entonces, ¿qué hacen? Se hace un derecho de petición a la EPS. Si el derecho de petición no funciona, se hace una tutela y así pasa a los estrados, a los extrema corte, bueno, hasta que la EPS se deje. ¿Cómo se cumplen estos derechos? ¿Quiénes hacen cumplir o quiénes tienen esa protección para la aplicación de los derechos? Están los organismos de control. Está la Contraloría, la Procuraduría y la Defensoría del Poder y la Veeduría. Entonces, esos son los que hacen valer el derecho de petición, acción de cumplimiento y acción popular. Bueno, eso es todo. Eso es todo el Estado Social de Derecho aquí en Colombia. Hoy hay un evento importante a nivel mundial que quisiera, aparte de que, ¿por qué es tan importante ese evento que se ve a nivel nacional, que son las elecciones de Estados Unidos? Obviamente es uno de los países donde